Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente vamos a continuar con este evento. Y entonces, como expliqué temprano en la mañana, la primera parte fue el homenaje al Premio Universidad del Doctor Alejandro Casas, y gracias a todas las presentaciones que estuvieron interesantísimas y muy emotivas. Y ahora me gustaría continuar con el 30 aniversario del IES, específicamente hablando del 30 aniversario de la fundación del DER, que es el departamento, fue el Departamento de Recursos Naturales, del cual se derivó posteriormente el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, CIECO, y posteriormente el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, que ustedes conocen muy bien. Y bueno, pues para esta segunda parte tenemos también un programa de plano mayor con gente con muchísima experiencia, sobre todo con gente que ha estado aquí desde que antes de que aquí fuera aquí. Muchísimas de las personas que vieron, ¿no? Es decir, hubo un Big Bang, ¿no? Y después de eso, hubieron personas en Ciudad de México que decidieron que había mucha más República Mexicana más allá del satélite y que valdría la pena que la UNAM cumpliera con su carácter de nacional. Y este fue uno de los primeros esfuerzos de la universidad por descentralizarse de la Ciudad de México, no es trivial. Y entonces, pues, le agradezco mucho a Manuel y a Víctor que nos hablan de esta parte de la historia de lo que es el DER y eventualmente el CIECO. Después va a venir el doctor Miguel Martínez Ramos, porque él fue el jefe de departamento del entonces DER, que le tocó vivir en primera persona como jefe de departamento la transición a CIECO. Después quisiera decir que invité al doctor que nos llama, que fue el primer director del CIECO, para hablar de los primeros años. Desafortunadamente no nos va a poder acompañar hoy, pero dice que va a estar viendo las grabaciones. Y hablando de grabaciones, quisiera pedirles a las personas que se suban aquí al podio, porque estamos grabando. Y toda esta grabación del evento se va a transmitir en el canal de YouTube del Instituto a partir de lunes. Entonces, para no tener que estar moviendo la cámara, se les puede agradecer a las personas que van a participar en la lista de... Pero si quieres subirte aquí al podio, este es el instituto de todas las personas, ¿no? Entonces, cualquier persona puede subirse. Aunque también me gustaría pedirles que cuando acabemos a las 3 todos nos quedemos para tomarnos una foto. ¿Sí? Y posteriormente, bueno, viene él que va a trabajar mucho con lo que fue la cuestión de la licenciatura del LSA y la ENES. Posteriormente viene Alejandro Casas, que fue el director del CIECO, que le tocó vivir la transición hacia IES. Y finalmente, la doctora Bárbara Ayala y yo vamos a hablar un poquito de las perspectivas a futuro y lo que tendríamos que pensar, lo que queremos que pase con ese instituto en los próximos años. Entonces, pues, sin más, le doy la palabra al doctor Manuel Luis. Bueno, está poniendo mi cronómetro. No puedo pensar para qué. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Diego la invitación. El doctor Jaramillo, que me ayudó enormemente a armar esta presentación. Además, él es mucho más disciplinado que yo. Él tiene un Perdón por el spoiler. Déjenme reiniciar mi contador. Bueno, el doctor Jaramillo tiene, les digo, es más disciplinado, tiene muchos documentos y hasta de verdad sí empiezan a confundir las fechas, etcétera, pero no está todo, hay una bola de cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces, básicamente les voy a hablar de 10 años, 1988 a 1998, ¿sí? Y les voy a hablar de la visión de este grupo. Es un grupo muy particular, ¿sí? Muchas personas participaron, por supuesto, en la aparición de un campus de repente en provincia, que como bien dice Diego, es la primera vez que la universidad se planteaba hacer un campus fuera de la zona metropolitana. Había unidades en algunos lados, los astrónomos estaban en Ensenada, Chamelas, estaciones de campo, etc. Pero un campus formal, que lo que implicaba en términos administrativos, etcétera, fue una cosa muy complicada. Y este grupo en particular fue un grupo muy compacto, ¿sí? de 3 grupos,
que estuvimos empujando todos estos años, ¿sí? Este es el resumen, ¿no? Voy a hablar de todo esto muy brevemente, en los 20 minutos que me dieron. Puse la foto ahí del doctor Shahrukh Khan, porque es muy importante entender el momento en que se dio esto, ¿sí? El doctor Shahrukh Khan fue rector de la UNAM en 2 periodos, y muy claramente el desarrollo de toda esta idea tuvo 2 visiones, tuvo 2 momentos, digamos así, ¿no? Cuando entró su primer paso y cuando después ya tuvo su segunda etapa, ¿no? Entonces, la idea de venirnos, no a Morelia, de salirnos de la Ciudad de México, surgió desde el momento que se formó el Centro de Ecología. Para los que no saben, el Centro de Ecología es un centro que salió del Instituto de Biología. Mi primera contratación fue en el Instituto de Biología y a los 2 años formé parte del grupo que formó el Centro de Ecología, ¿sí? Y desde que se formó el Centro de Ecología había esa idea que tenía que decir, sería bueno que tener unidades, ¿no? Campus, unidades en diferentes partes de México, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué no empezamos desde ahorita? Y entonces, Víctor Toledo, ya para ese entonces tenía intereses aquí en Michoacán, tenía un proyecto donde estaba metido. Entonces digo, bueno, pues vénganse a Michoacán, está muy padre. Rodolfo Dilso también dijo, no, pues vénganse aquí a Cuernavaca, que está muy padre, etcétera. Pero el problema es que había miembros de ese grupo que no podían salir de la Ciudad de México. Y entonces, pues no había manera éramos un grupo muy compacto y pues atomizar no tenía ningún sentido. Así es que el Centro de Ecología se formó en la Ciudad de México. Ahí estoy, ¿no? Sí, así. Entonces, también hay que entender, ¿sí? Que cuando Víctor y yo porque el siguiente cuadro dice, bueno, es Víctor y yo éramos jovencitos, ¿sí? En 1988 yo tenía 3 años de estar, no sé si mi definitiva, yo era investigador asociado, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Y Víctor Jaramillo estaba terminando su doctorado. Y desde allá se enteró de que había la posibilidad de irse, porque cuando se formó el centro, ella se venía de regreso y dijo, bueno, entonces ya, como es becario de la UNAM, tenía que decir a dónde se iba a ir, ¿sí? Entonces, poco para que se ubique. Pero entonces la idea se quedó, no se formó una unidad del centro fuera, pero se quedó como en el aire. Y por supuesto los jóvenes entusiastas que queríamos salirnos de la Ciudad de México, realmente era mucho esa motivación, pues empezamos a mover la cosa. Víctor se fue a Pátzcuaro, dijo, bueno, con permiso, yo tengo un proyecto, se fue a Pátzcuaro, ¿sí? Y entonces, pues como que la idea se quedó en la mente de algunas de las personas que se formó en el centro, y entonces fue caminando poco a poco. Si se fijan, desde el 89 al 92, que fue el tiempo que Shahrukh Khan estuvo de rector, ¿sí? Pues nos tocaba ir a hablar con él y decir, oiga, pues ya estamos listos para irnos. Entonces, cada vez que lo veíamos, él pues veía la universidad desde diferente perspectiva, al año, a los 2 años, cada vez que iba subiendo Shahrukh Khan en el proceso, pues se daba cuenta que la cosa no era tan fácil, que había otras cosas, etcétera. O sea, pues sí, pero y tú, y Jaramillo, y quién más, y Toledo, y a ver, junten más gente, ¿no? Ya que juntamos un grupo, bueno, ¿y qué proyectos tienen juntos? ¿Qué están haciendo, etcétera? ¿No? Ya que juntamos proyectos, bueno, ¿y qué relación tienen con los locales? ¿Por qué no se van a otro lado? Bueno, en fin, sí me explico, cada vez, pero eso es un proceso que tarda meses, años, ¿sí? Entonces, cuando se trabajó en el establecimiento de colaboraciones entre los interesados, empezamos a comunicarnos entre nosotros, decir, bueno, a ver, ¿qué proyectos podemos hacer juntos en Morelia? ¿Sí? Empezamos a interactuar los que estaban, porque otra cosa que también tienen que entender es que mucha gente no está dispuesta a gastar este tiempo que pomposamente se llama compromiso universitario, sí, compromiso pero que no te da nada, que finalmente es tiempo que le dedicas, algo que no tiene que ver con tu formación acá, con tus publicaciones, etcétera. Y la gente así como que, bueno, pues organícenlo y si sale, pues ahí los acompañamos, ¿sí? Y el problema es que es muy difícil lograr algo si no hay un núcleo de gente dispuesta a ir, etcétera. Pero si los que están dispuestos son los recién llegados, etcétera, pues era una cosa muy complicada, ¿sí? Ay, perdón. ¿Sí?
Entonces, en ese proceso de investigar, de vincularnos con investigadores locales, ¿sí? Toledo jugó un papel importante porque tenía una buena relación con la michoacana y entonces se formó una cosa que se llama la maestría en manejo de los recursos naturales, una maestría que era de CONACYT, ¿sí? Apoyada por CONACYT y era de las dos instituciones, ¿sí? El título lo daba la universidad michoacana, pero la mayoría de los maestros éramos de la UNAM. Y se formó mucha gente, ¿sí? Irene Suazo, que le acaban de dar un premio muy importante, fue alumna nuestra en esa época, etc. ¿Sí? Cuando empezamos a buscar esas poblaciones locales, nos enteramos que que los matemáticos ya llevaban unos años ahí trabajando, ¿sí? No sabíamos bien cuál era la historia. Parece ser que la misma Universidad Michoacana se acercó al Instituto de Matemáticas y dijo que mándenme algunos investigadores porque necesitamos. Y los matemáticos, órale, ¿sí? Y entonces nos juntamos, se unieron al equipo, digamos, y cuando ya estábamos listos, cuando ya teníamos todos, Sarucán estaba en su último año y dice, hijo, la UNAM está en vacas flacas, que se quede, consigan por cada peso que ustedes consigan, nosotros, la rectoría les pone otro peso, que sé qué, y nosotros nos volteamos a ver como diciendo, pues, pero curiosamente, justo en ese año, la UNAM recibió un fuerte apoyo por parte del BID, ¿sí? Y entonces con el dinero del BID, ¿sí? Que de hecho el Instituto de Ecología le acababan de construir un edificio, entonces no pidió dinero en el BID. Pero nosotros nos enteramos que había propuestas, etcétera, y logramos meter una solicitud, cuando ni siquiera estaba aprobada la idea de irnos. Ya había ese rum de que había un grupo que se quería ir, pero era muy difícil solicitar dinero para un edificio que no, de algo que todavía estaba ahí. Y Sarpa nos dijo, mire, no se preocupe, yo me voy a buscar la reelección y si quedo otra vez de rector, pues vemos. Pero si no, pues espérense tantito. Sí, claro, espérense tantito, otro año. ¿Sí? Finalmente, ese año en particular pasó una cosa muy interesante. Y es que resulta que Leonardo Salvero, que es un matemático, es esposo de Susana Lizana, que es astrónoma. ¿Sí? Y un par de esposos en astronomía, pues como que se les gustó la idea de venirse a Morelia, ¿no? Porque Morelia sea los cielos más limpios para estudiar, ellos son radioastrónomos. Realmente la cosa es decir, vámonos saliendo de la Ciudad de México, etcétera. Pero entonces se unieron al proceso, ¿sí? Y entonces se conformó ese grupo, y a partir de ese momento, la idea de que nos vamos un grupito a formar una oficina, etcétera, cambió radicalmente. Cuando una persona del perfil académico y del nivel académico del doctor Felipe Rodríguez, ¿sí? Dijo, yo le entro al proyecto, las autoridades empezaron a tomar las cosas más en serio, ¿sí? Y la cosa se empezó a acelerar de una manera impresionante. Bueno, eso creímos. No estaban los directores, ¿sí? Y no todos los directores apoyaron bien, el doctor Daniel Piñero, imagínense la situación, un centro nuevo, etcétera, y eso de que mandar otros grupos, etcétera. Pero no le parecía mala idea, porque había esa idea de formar otros grupos, pero pues había que crecer, etcétera. El que apoyó impresionantemente fue el de matemáticas. El de matemáticas siempre estuvo. Y bueno, hubo otro que como que no le gustaba, sobre todo si Luis Felipe se iba a llevar un grupo de gente. Y aunque el instituto es un grupo muy grande, etcétera, pues como que un grupo fuerte, grande se vaya, no estaba. El asunto fue que cuando Sarucán es reelegido, nombra un nuevo coordinador de la investigación científica, y nos dice, pues vayan con el nuevo coordinador, ya están listos, ustedes, órale, váyanse, pero esto no es cosa de la rectoría, esto es cosa de la coordinación de la investigación científica. Y cuando fuimos a ver al nuevo coordinador, pues como que él dijo, no, espérense, yo apenas voy llegando, espérense, déjenme ver cómo está el camino, etcétera. Y claro, pues pasaron otros meses al área. Y luego llegó y nos dijo, ¿qué creen? Pues que ustedes no son los únicos que se quieren salir de la ciudad. ¿Sí? Y entonces ahí ya se empezó a pensar en que no es un grupo que se quiere ir, ¿sí? A interactuar, sino es un campus foráneo. Y entonces eso pues generó la cosa muy complicada porque Suárez quería que nos fuéramos a Uriquilla, consiguió un terreno, etcétera, ¿sí? Y entonces nos dijo, sí, formó una comisión,
¿sí? Esa comisión nos juntamos una vez nos juntamos en comisión, y la comisión, bueno, 2 veces, la primera para ver cómo íbamos a funcionar, y la segunda para escoger entre los 6, 7 sitios, porque había muchos, entre los 6, 7 sitios a donde irnos, cuál era el sitio idóneo para que la universidad echara su primer campus fuera del, ¿sí? Y desde la primera reunión quedó Morelia en primerísimo lugar, hasta arriba quedó, no había duda al respecto. Pero simplemente esa comisión nunca se volvió a juntar, ¿sí? Y entonces empezaron a decir, ¿saben qué? Esto no va a ser en la Morelia, esto va a ser en Juriquilla. Cuando nos llevamos años organizando cosas, etcétera. Entonces dijimos, no, esto no puede ser. Y entonces, por vías familiares, amigos, conocidos, quién sabe qué, etcétera, el doctor, el licenciado Torres Manso, que fue exgobernador, en aquel entonces ya era exgobernador de Michoacán, nos dio cita a Jaramillo y a mí, fuimos a platicar en su oficina, ¿sí? Y le platicamos, oiga, queremos que la UNAM, que sí, que hay un grupo, que quién sabe qué, etcétera. Y entonces él nos consiguió una cita con el actual, con el que estaba de gobernador del estado, que había sido su secretario de gobierno, nos recibió, ¿sí? Y cuando nos fuimos un grupo de académicos, de la Yolanda, el Gerardo Raggi de matemáticas, Marco Guzmán, que era de geofísica, del mismo instituto de donde estaba el coordinador de investigación científica, Víctor, yo, y Miguel Franco, que era el secretario, lo mandaron. Estábamos con él, pero claro, usted dice, pues sí, pero ustedes quiénes son, yo quiero hablar con el dueño del circo, ¿no? Para entonces, Víctor y yo llevábamos literalmente años con este proceso, estableciendo, como ya dábamos clases en la universidad, etcétera, pues nos fuimos a vivir allá, ¿sí? Había que tomar medidas, nos fuimos a vivir, ¿verdad? Todo esto pasó en el 93, ¿sí? Y lo que pasó que fue maravilloso fue que cuando nos empezamos a dar cuenta que nos estaban forzando a ir a Juriquilla, los astrónomos dijeron, ¿ustedes se van a ir a Juriquilla? No, pues nosotros tampoco. Y eso ayudó, eso hizo, entonces no le quedó otra a la UNAM, digamos, de formar 2 campus en la universidad, ¿sí? Entonces, claro, se empezaron a hacer planes de descentralización de la UNAM, se volvió una cosa enorme, etcétera, ¿sí? Pero había un gran problema en el caso de Morelia. La excusa que había por parte de la coordinación, y que tiene un poco de sentido, no había terreno. ¿Sí? El gobierno de Querétaro les había dado un terreno enorme, donde está ahorita el Juriquilla, y Morelia no tenía absolutamente nada. Y nada, toda la reserva territorial que había en el estado se había. Entonces, ¿qué pasó? Que nos cayó de milagro, practicando con el maestro Madrigal, que es el encargado del Jardín Botánico de la Michoacán, que es el que está aquí junto. Si una vez platicando con él en una cena, nada, no fue que supimos, oiga, pero yo sé que hay un terreno ahí que pertenece al Estado, quién sabe qué, etcétera. Me dio instrucciones, yo hice ese planito, y se lo mandé al coordinador de la investigación científica. Así como va, sin más por el momento, ahí le va, señor. Bueno, eso nos salvó la vida porque entonces la siguiente se empezó a formalizar las colaboraciones entre la UNAM y la Michoacana. Debo de decir que una persona clave en eso fue Rubén Larios. Rubén Larios es un matemático. Él negoció mucho esta participación de los matemáticos para que fueran allá, etc. Y entonces, cuando empezó todo este trabajo, él ya era el secretario académico de la Michoacana. Entonces, él conoció el proyecto, etc. Y nos apoyó muchísimo para salir adelante, y se detonó una bola de cosas, con gobernadores, con secretarias, salimos en periódico, etc. Y entonces se aprueba, ya con todos estos elementos, el Consejo Técnico de Investigación Científica aprueba la creación del campus. Todavía tiene que irse al Consejo Universitario, pero tenía que pasar por el Consejo Universitario. Estamos hablando del 95, ¿sí? Y eso ya nos permitió iniciar el edificio, porque el edificio estaba el dinero del BID, se consiguió cuando no existía proyecto. Estuvimos así de que este edificio que estaba proyectando, no, se construyera en la Ciudad de México, porque llegó un momento que había que gastarse ese dinero,
Y no había proyecto, etcétera, y pues Daniel dijo, pues hágalo aquí, pues aquí hacemos otra, etcétera. Nos enteramos en el último momento, ¿sí? Y así, como por un pelito, digamos, se empezó la construcción ya en Morelia, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso también pues ya le dio, pero claro, ¿quiénes estuvieron al frente de la obra? A ver, pues nos tocaba a nosotros, no había dirección de obra, no había, había que estar aquí, entonces, atendiendo alumnos, qué sé qué, yendo al campo a Chamela, qué sé qué, y oye, te toca a ti, me toca a mí, vamos a ver, y que ahí, en fin. Finalmente ya aprobado todo, etcétera, pues el edificio tardó en terminarse, ya estaba aprobada la cosa, y la universidad tenía la Universidad Michoacana tenía unas instalaciones que nadie usaba, y que alguien también del INERA nos dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no las piden prestadas estas? Y era en San Juanito y Itzícuaro, del otro lado de la ciudad. Y nos mudamos para allá. Esas fueron las primeras instalaciones. Antes que eso, Javier y yo estuvimos trabajando en nuestra casa durante años. El home office, esto ya. Parece entonces ya estábamos formados, ya había un grupo formal, ya en el Instituto de Ecología ya sonábamos como un grupo, etcétera, pero había como poca interlocución, no había habido un proceso, digamos, de conformación como tal, etcétera. Todo era quién quiere irse, quién no quiere irse, bueno, váyanse y cuando esté todo esto yo me voy, cosas de ese estilo. Pero ya cuando estábamos viviendo ahí, ya cuando había gente ahí, etcétera, pues sí, hablamos con Daniel Piñero y dijimos, oye, necesitas nombrar a alguien que se encargue del asunto. Y entonces dijo, bueno, ¿a quién quieren que ponga? Entonces dijimos, no, a quien tú quieras. Lo que necesitamos es que haya interlocución, que haya comunicación. Y entonces dijo, pues Héctor Arita. Y entonces Héctor Arita entró no como director del TIER, porque el TIER todavía no se formaba, ¿sí? Pero él era el interlocutor, digamos, formal con el Instituto de Ecología, pero luego ya se creó el DER, ¿sí? Y estábamos, pues, el doctor Arita, Gerardo Boco, Julieta Benítez, estaba Esquiel Escurra, Francisco Espinosa, Felipe García Oliva, sí, no, bueno, sí, bueno, Parbillo, Martínez, estaba Macera, habíamos el grupo Toledo, había un grupo, digamos, con el que ya formalmente formamos parte sí, ahí fue cuando ya se empezó a contratar, la primera que se contrató fue a Claudia Sánchez, años después se contrató a Héctor Ferreira, que nos han acompañado a lo largo de este proceso, y luego finalmente Héctor Arita nos dejó aquí, se fue a competir por la dirección del instituto, lo nombraron director y eso también nos convino mucho porque fue muy fácil ese problema, entre comillas, pero fue más fácil, digamos, el proceso de independizarnos, etc. Y ya voy a terminar. Se inauguró el edificio, en el momento que se inauguró el edificio ya es otra cosa, ya nos venimos acá, nos acomodamos, etcétera. Sí, eso fue hasta el 96. El problema es que, claro, cuando ocupamos las instalaciones, pues había una bola de cosas que no había. No había quien pagara la luz, así, literalmente, llegaba el fin del mes, llegaba el recibo de la luz, y no había un procedimiento claro para pagar eso automáticamente. Todavía había que pasar la gorra para conseguir dinero, para pagar la luz mientras que quién se quede. Y entonces, y eso por decir uno de los miles de problemas administrativos, porque esa es la cosa. Puede haber mucho interés académico, sí, vamos, etcétera, pero si la administración no funciona, es un desastre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que estas anomalías, digamos, existía un campus, pero no había una estructura que le diera forma administrativa al campus, y entonces esto ya llegó en manos de Francisco Vázquez de Castro, que fue el siguiente rector, que nombró a Leopoldo Pacha, al que conocimos también por vías de que el amigo, que el otro, que mi papá lo conoce, que nos dio una cita, en particular a Jaramillo, me parece que era amigo del papá de Jaramillo. Y entonces dijo, bueno, a ver, ustedes lo que necesitan es una coordinación, necesitan un brazo de la administración de la UNAM allá. No existía ese brazo, no existía esa función, etcétera, pero él quería que fuera una academia, ¿sí? Él tenía esta visión, él había sido el director
de la escuela de veterinaria, la facultad de veterinaria, decía, yo quiero un académico arriba, alguien que se flete 3 años. Entonces, el grupo me dijo, Manuel, entra. ¿Sí? Yo llevaba años peleándome, dando y te pele, y de repente te dicen, sí, te voy a pelar. Pues entonces yo hablé con el Leopoldo Clas, fue una invitación por parte de él. Le quedaban todavía 3 años a Farnés de Castro. Yo me comprometí, yo sabía lo que me metía, son 3 años, en donde me voy a dedicar exclusivamente a esto, porque es una administración, es echar a andar un campus nuevo, había que armar todo, ¿sí? El Paz me dijo, no te preocupes, te voy a dar un equipo, ¿sí? Y ya con esta, la última transparencia, el papel de la CESAM, ¿sí? Que luego nosotros, o sea, yo creo que aquí hemos aprendido a apreciar a los administradores, pero es súper clave. O sea, yo hacía la siguiente reflexión, ¿qué puedo hacer yo como académico para asegurar que Luis Felipe Rodríguez no se vaya? Pues nada, o sea, no hay vida en otros planetas. O sea, los matemáticos viven en esos planetas allá. Entonces había que hacer, y entonces, pues crear condiciones administrativas que sean un lujo. Y eso fue lo que hicimos. Línea directa con la Secretaría Administrativa. Nosotros, no, yo como coordinador, directamente agarraba el teléfono y hablaba directamente con los jefes de departamento, con el director de obras, con el director de personal, etc. Reinicio de obras de matemáticas. El edificio de matemáticas lleva 4 años parado. Bueno, mi primer acto de gestión como gobierno fue ir a hablar con el director de obras, ¿sí? Y al día siguiente renovaron bueno, hicieron los trámites para renovar inmediatamente la cosa, ¿no? Logramos un 40% porque había la cosa del sobresueldo, etc. Dijimos, bueno, si queremos que la gente se vaya para allá, vamos a hacer los ofrecimientos de los que realmente quieren. 40% de aumento salarial, los que están aquí. Una sola delegación sindical, eso no fue fácil lidiar con este asunto, no es trivial, ¿sí? Teníamos una fibra óptica, como teníamos a los astrónomos acá, teníamos una fibra óptica que iba desde aquí hasta el centro de cómputo de la UNAM. Teníamos mejor conexión en aquel entonces con el centro de cómputo de la UNAM que el Instituto de Ecología, que estaba a unos 4 metros, ¿sí? Teníamos un sistema de videoconferencia, ahorita ya Zoom, quién sabe qué. Antes era una oficina, había que tener equipo, además había que tener una buena señal, no era trivial, pues nosotros tenemos eso, ¿sí? Había una partida de recursos operativos que manejaba la administración, que se la asignaban a los diferentes institutos, pero solamente la podía utilizar el coordinador. Entonces, yo tenía dinero de los 4 institutos que no tenía que ir a mendigarles, ¿sí? Las decisiones de cómo se gastaba ese dinero las tomaba el coordinador, lo cual no le gustaba mucho a los directores. Pero finalmente funcionaba muy bien porque eso nos resolvió muchísimos problemas, ¿sí? Esta idea de hacer un campus sustentable, pues ya desde entonces empezó como a manejarse, ¿sí? Y finalmente este asunto de las unidades de procesos administrativos, a lo mejor usted no conoce, pero todos los trámites de la UNAM que tienen que ver con el patronato y que tienen con un cheque, con la firma del rector, del patronato, etcétera, es como un búnker, es literalmente como una oficina de banco, una puerta blindada, no es una cosa barata, ¿sí? En toda ciudad universitaria hay 2 tesis, hay una en rectoría y otra en la Coordinación de Investigación Científica. Y todos los institutos, facultades tienen que hacer sus trámites ahí, ¿sí? Entonces, de repente me habla Oscar Barrero, que era del programa del patronato, y me dice, Manuel, vamos a poner una unidad de procesos administrativos en Juriquilla. ¿Dónde prefiere? Entonces no te hablo para saber si ustedes quieren hacer sus trámites en Juriquilla o los quieren hacer en la Ciudad de México. Y yo les digo, no, pues en la Ciudad de México, a Juriquilla no vamos. Nos queda un poquito más cerca, pero todo el tiempo estamos yendo ahí. Había que hacer una valija, mandar, no, un desastre. Pero le dije, si no hacen, yo no entiendo cómo no van a hacer uno en el campus Morelia, pero si no hacen una unidad de procesos de administración en Morelia, pues tendré dicho su compromiso realmente con la descentralización. Y a la semana siguiente dijeron, le vamos a hacer una unidad. Y funciona maravillosa, porque éramos muy poquitos institutos por unas ojos. Las cosas salían enormes, rapidísimo, etc. Bueno, por eso termino. En esta foto nada más quiero decir que aparecen varias esposas de los que estuvimos ahí, porque
Este fue un proceso familiar, o sea, imagínense, era salirse de la ciudad, venirse con la familia, atender a los hijos, etcétera, y en medio de todo esto había que trabajar, ¿sí? Estas fotos son de aquel entonces. Yo les agradezco enormemente a las parejas de los que estuvieron aquí. Algunos pues, era más fácil porque eran parejas, pero así es que pues muchas felicidades, enhorabuena. Y bueno, entonces, pues, Muchísimas gracias y pues ahora se dan cuenta porque esta plática, muchas veces damos todos por sentado, pero realmente estas fotos impresionantes de cuando era un terreno de la COFOM al campo de UNAM que tenemos ahorita, pues, naturalmente hubo muchísimo trabajo intermedio y como quien dice Manuel y también lo dice Víctor, que fueron coordinadores de esta prestación, no siempre se reconoce el trabajo administrativo, no siempre se reconoce las horas que estuvieron invirtiendo para que hoy en día tengamos en dónde hacer nuestra labor académica. La siguiente plática ya la están viendo, desafortunadamente se nos adelantaron, y es pues la transición, ya que tenemos este DER, se crea el Departamento de Ecología y Recursos Naturales, hubieron 3 jefes de departamento, Héctor, después por un muy breve periodo, perdón, y después ya viene Miguel, y Miguel le tocó nada más ser jefe de departamento del DER, sino hacer la transición hacia lo que fue el CIECO. Entonces, muchísimas gracias, Miguel, por aceptarles. Bueno, en realidad esta presentación no trata de dar, digamos, datos, mucha información, sino más bien una compilación del proceso humano que tuvimos durante esta transición, digamos, de lo que fue la unidad Morelia, que ya escribió Manolo, ¿no? Hasta lo que fue el CIECO. Y para empezar quisiera dar un homenaje muy sentido, digamos, a 2 colegas, amigos, compañeros, el doctor Carlos Boco, el doctor Pablo Alarcón, que fueron parte de esta trayectoria. Bueno, le puse como título Sembrando la Semilla, porque en realidad este paso dio lugar, digamos, a un proceso continuo de personas que nos fuimos incorporando, como ya describió Manolo, no solamente el paso, digamos, de lo que fue el DER, sino el CIECO y actualmente, ¿no? Yo veo aquí, yo creo que el 70% de las personas no los conocen, pero que ya son parte de la comunidad y de la familia. Entonces, la semilla comenzó en 1996 y son 30 años de una historia compartida. Entonces, para abordar, digamos, esta presentación, 3 aspectos generales. Uno, el contexto científico histórico, del cual estuvimos ahí metidos desde los 96. Y luego la maduración académica de esta entidad, del departamento, y el DER como una comunidad académica, sobre todo muy importante recalcar. Y antes de terminar, ya podemos decir que sembró el DER, ¿no? Que sigue vivo en el IES. Entonces, primero, es una manera integral de comprender y manejar los ecosistemas. ¿Okay? Otro aspecto importantísimo fue una práctica de investigación multidisciplinaria. En aquel entonces llegamos sobre todo biólogos, ¿no? Y se fueron incorporando algunos que estaban en otros campos, y los biólogos tenían distintas disciplinas, pero empezamos a colaborar, por eso fue más multidisciplinar. Todavía no teníamos marcos conceptuales desarrollados en conjunto. El tercero es una comunidad sólida académica, y ya nuevamente digo, humana. Bueno, ya Alejandro nos dio unos ejemplos de cómo, digamos, nosotros, las personas, los seres humanos, han estado interactuando con la naturaleza desde hace milenios de años, ¿no? Pero digamos que recientemente, por ahí dicen los 1700 en adelante, los impactos de las revoluciones industriales, ahora la revolución tecnológica, y pues ha acelerado los cambios planetarios, ¿no? Lo que conocemos como el cambio global, y que se expresan como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, la pérdida de la deforestación, la desertificación, la migración humana y muchos otros aspectos. En ese contexto, digamos, en 1988 empezaron a haber, pues, como iniciativas globales por la preocupación del cambio global, ¿no? Muchas iniciativas, por ejemplo, en 2015 con el Acuerdo de París y muchos otros,
Y en esa parte, digamos, de 1996 en adelante, pues nuestra comunidad, sobre todo, algunas de las personas que estábamos en el Instituto de Biología, pues Manolo Más, porque Millo, Víctor Toledo, etcétera, empezaron a tener como una visión diferente a lo que se venía cultivando en el Instituto de Ecología. Que cabe decir que nosotros tuvimos un legado biológico, ¿no? Porque, digamos, esta trayectoria que se muestra aquí, venimos de un instituto de biología, que podemos decir que es el instituto materno de varios institutos de la UNAM que se dedican a las ciencias naturales, y a partir de ahí, pues se maduró, digamos, a un laboratorio, el Laboratorio de Ecología de Poblaciones. Yo recuerdo mucho porque tenía mis 20, ¿no? En aquel entonces estaba haciendo un tesis. Después de 3 años, el doctor Saca me dijo, ya, aquí termina tu tesis y recíbete, porque si no era como Penélope, me decían Penélope. Dice, pues tú haces, escribes la tesis en la mañana, en la noche la deshaces, en cualquier hacer. Y realmente era una época muy bonita, ¿no? Creo que todos convivíamos tanto en el campo, como decía Alejandro, toda mi familia, nos vamos al campo a apoyarnos unos y otros, como en las pachangonas, ¿no? Que era una fiesta que estuvimos celebrando el fin de la generación de muchos de los que egresamos de las ciencias, de la Facultad de Ciencias, como biología, y esa vez fuimos a una reunión en casa con el doctor Sánchez, que era el profesor de todos, y sabemos como un montón de botellas de vino y quesito y todo. Y ya, pero entonces, bueno, vamos a escuchar música, ponían barrilino y pues, música clásica, con su pipa y todo el asunto, y de repente recibo una llamada y resulta que había un problema con la familia de uno de los investigadores del Instituto de Biología, y me dijo, bueno, discúlpenme, tengo que salir, y vamos a cerró la puerta y dice, no, terminó a las 6 de la mañana y comiendo pozole y yo, muy interesante esa época. Bueno, entonces del laboratorio de ecología se armó un grupo académico que fuerte también con el doctor Carlos Vázquez Llanes, estaba Ezequiel Espurra, Daniel Piñero, estaba el doctor Toledo también, y muchos otros que conformaron el departamento de ecología, ¿no? En ese instituto se estableció el centro de ecología y es aquí donde ya narró Manolo, ¿no? La parte donde surgió, digamos, la unidad Morelia, que nos fuimos a San Juanito de Chícuaro, que por cierto también recuerdo una anécdota, que cuando queríamos usar internet, porque era realmente muy limitado, ¿no? Había un solo módem, teníamos que hacer una lista para apuntarnos en qué momento podíamos usar el correo electrónico. Cada vez que te metías bueno, así era el asunto y ya escribió, teníamos videoconferencias, después etcétera, etcétera, fibra óptica y todo eso, ¿no? Fue un paso gigantesco. Bueno, en el Centro de Ecología, con todo el proceso que ya se explicó, se estableció el DERN, ¿no? Y después del DERN, pues esas varias etapas que estamos. Entonces me voy a concentrar en esta etapa de 2096 y 2003, que le llamo la semilla. Donde el DERN funcionó como un puente entre la ecología académica tradicional y la investigación interdisciplinaria orientada al manejo de ecosistemas y la sustentabilidad. Es una bisagra muy importante. ¿Por qué? Porque en el Instituto de Ecología se cultivaba sobre todo los enfoques disciplinarios, ¿no? Entonces, cuando a un investigador acaba por entrar en su entrevista, le dice, ¿cuál es tu pregunta evolutiva? ¿Quién sabe qué? Y mira, aquí que por ejemplo, relaciones, ecología, selección natural, ejecutiva, etcétera, pero los que estaban conformando el grupo, ¿no? En Morelia, teníamos bueno, yo creo que a mí me tocó ser más ecólogo tradicional, porque así empecé, ¿no? Pero muchos tenían ya la idea de hacer cosas distintas, porque en ese escenario de cambio global había que tener otras iniciativas, ¿no? Entonces había esta situación de conjuntarnos para hacer planes y grupos de trabajo hacia la conformación de marcos conceptuales integradores, sistémicos, etcétera. Entonces, ¿cómo entender, digamos, y mejorar? Ahí no puedo leer, pero la idea es que tenemos un trabajo grupal muy importante
Y entonces se amplió la mirada, ¿no? Entonces, en lugar de plantear nada más preguntas de cuál es la pregunta evolutiva o cómo es la dinámica de poblaciones, se empezó a ver problemas que tienen que ver con la sociedad y el manejo de los procesos de los naturales. Bueno, aquí está la semilla y la infraestructura. Aquí pueden ver el campus. Es una vista de paisaje. Todo lo que era el campus de eucaliptus, ahí, bueno, el bosque de eucaliptus ahora es el campus. Y nuestra semilla de personas que estamos ahí, está Pablo Alarcón, por ahí. Oye, Omar, me faltó tu foto, discúlpame. Era la familia que estamos trabajando en este momento. Entonces, construir el DER significó crear y al mismo tiempo, no solamente una sede, sino una entidad académica. Eso creo que es fundamental. Bueno, ya mencionó Manolo que el primer jefe, digamos, del departamento del DER fue Héctor Arita, que fue, digamos, una persona que estimuló también el trabajo grupal, las encerrones que comenzaron a hacerse, digamos, formalmente para generar ideas de cómo progresar. A Víctor Toledo también le tocó una parte de sus 3 años, y a mí la última parte, ¿no? Bueno, diversas formas de abordar, digamos, la problemática del manejo de los ecosistemas que se emergieron de personas que cultivaban procesos ecológicos, ¿no? Por ejemplo, poblaciones, comunidades, todo siguió ese legado biológico ahí. Los territorios de cambio global, por ejemplo, Gerardo Boco estaba muy interesado en la parte de la geografía social, ambiental. Los recursos naturales, cultura, sociedad, pues aquí ya estaba Alejandro Casas haciendo sus contribuciones de manera muy importante, y la conservación y manejo hacia la producción sustentable, restauración, ordenamiento territorial, educación y tecnología, ¿no? Entonces, el concepto de manejo de ecosistemas, ¿no?, fue central, digamos, en este proceso de maduración, ahora sí que conceptual, epistemológica, académica, con todos los elementos que ahora todos manejamos aquí: adaptabilidad, resiliencia, sustentabilidad, la conexión con la sociedad, etc. Pero esa fue la semilla de ahí, del manejo de sistemas. Y que, pues, las bases, ¿no?, que teníamos son esas como rompecabezas que están aquí vinculados: los factores sociales a los procesos ecológicos, factores culturales y económicos, conocimientos y tecnologías. De hecho, con Omar platicábamos que debíamos acuñar el término de socio-eco-tecno, para la visión más amplia de todo lo que hacemos, o hacíamos en ese momento, y que sigue activando aquí. Y la vinculación y participación. De hecho, cuando estábamos en el DER, empezamos con Omar a establecer y un grupo de personas, que fue un proceso igual que hicimos en el Cerrón ayer, de revisar cuáles son los criterios del FRIDE. Y decíamos, bueno, tenemos un triángulo en el que está la parte de docencia y promoción de recursos humanos, la parte de investigación y la parte de vinculación. Ninguna persona hace bien las cosas, pero unos pueden hacerlo muy bien de un lado, otras personas. Entonces, la idea es que como departamento, más o menos ahí alrededor de los 3 ejes, ¿no?, que de alguna manera hay que hacer una contribución en uno de esos 3 ejes, y dependiendo de eso, pues te va a avanzar el proceso del PIB. Bueno, la otra cosa es que ya teníamos interacciones, colaboraciones entre distintas personas que estaban trabajando en el DER, ¿no? Algunas tenían más colaboraciones que otras, pero esa red ha crecido. Creo que vi una recientemente y ya casi vuelve negro el círculo, ¿no?, de todas las interacciones que hay. Bueno, el DER alcanzó la madurez, entonces tenemos que hacia el final, digamos enero 2003, cuando ya estaba el proceso de establecimiento del CIECO, teníamos 28 académicos, ¿no?, varios técnicos, más investigadores. Había una cantidad de publicaciones importantes, 257, creo que había más de 2 punto y tantos publicaciones, artículos indexados, etcétera, por persona. Más de 28 millones de recursos generados fuera del presupuesto universitario, y 116 tesis concluidas. Y quiero decir que también el impacto en docencia a nivel, digamos, de aquí de Morelia, sobre todo en la Universidad Michoacana, fue muy importante. Muchos estudiantes que actualmente están como investigadores o trabajando, digamos, como académicos en alguna institución de Morelia, como IREI, vinieron de la formación en el DER. La elección, la docencia, la vinculación, la capacidad administrativa, porque para entonces ya teníamos
esta estructura, ¿no? Al finalizar la fractura con la alianza con la arquitecta Claudia, que estaba trabajando como jefa de la unidad administrativa. Consejo departamental no teníamos consejo interno. Nosotros, de hecho, lo formamos porque no era parte de un organigrama formal, oficial, digamos, de la universidad, pero nos apoyaban para tomar decisiones colegiadas sobre qué seguía sobre los aspectos académicos de la vida académica del DERN. Teníamos 3 coordinaciones de investigación, docencia y vinculación, desde entonces así bien establecidos, con personas que están, digamos, teniendo un trabajo ahí para avanzar en estos aspectos. Comisiones, las comisiones del futuro, por ejemplo, es la comisión del futuro, ¿se acuerdan? Que nos reuníamos, pero también hacíamos encerrar con la gente, y luego esa comisión del futuro, Manuel Mar, Víctor Francisco, Alejandro, Ken, Omar, Víctor Toledo, nos reunimos para redactar el documento de creación del CIECO. Entonces, ese fue el documento en el 2002. Ya tenemos el documento con todos los detalles, ¿no?, que están ahí mostrados para presentarlo, digamos, tanto al instituto, que tenemos que pasar por el Consejo Interno y de todas las instancias, hasta que finalmente alcanzó el Consejo Universitario, siendo aprobado en marzo de 2003. Tiempo. Bueno, entonces, nuestro hogar de trabajo, en una presentación que hice cuando me dio la responsabilidad de tener las facturas, dije, cuidando lo que hemos construido como nuestro hogar de trabajo, es muy importante. Es mantener nuestra convivencia, nuestra empatía con todos, con respeto, con cariño, gozando de hacer las cosas. Porque imagínense entender la vida y el vínculo con la sociedad. Es un sueño para muchas personas que creo que compartimos aquí, ¿no? Y el DERN también creó una comunidad de confianza, amistad y responsabilidades compartidas por entrega, creatividad, cuidado y formando comunidad. Entonces el DERN tuvo una existencia breve, pero fue el espacio donde maduraron la visión académica, la capacidad institucional y la comunidad humana, que hicieron posible primero el CIECO y después ARIES. Por supuesto que después el CIECO hizo una parte para que en general las ARIES, ¿no? Es un proceso. Bueno, y finalmente con la metáfora, ¿no? La metáfora es que el DERN fue la semilla, el CIECO el tronco y las ramas diversificadas ARIES, ¿no? Entonces, en este aniversario, 30 años después de que llegamos aquí, deseo realmente felicitarlos muchísimo, abrazarnos mucho y pues con los brazos entrecruzados seguir adelante, sembrando ese conocimiento, pero sobre todo vincularnos con las personas que más necesitan de nosotros, no solamente en México, pero en todo el planeta. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo las palabras del doctor Miguel Martínez Ramos. Y bueno, él hizo mención a 2 personas muy relevantes que desafortunadamente no pudieron estar en esta celebración, ya lo mencioné más temprano. Una de ellas es el doctor Héctor Arita, que fue jefe de departamento también, y una cosa muy importante también en la historia de esta institución, y es que este documento que nos mostró Miguel de 2002, en el que participamos muchas personas, aunque sea con la revisión, ¿de acuerdo? Alguien lo tuvo que llevar a consejo universitario, y ese alguien era el director del Instituto de Ecología, y ese alguien era el doctor Héctor Arita. En ese momento fue muy relevante porque fue quien llevó esto a consejo universitario, ¿no? Y justamente con todo el trabajo y la visión de la comunidad de Morelia. La otra persona es el doctor que nos llama, porque el primer edificio del IES pues, fue el edificio norte, ese que vimos las fotos como mostró Manuel más, y después vino toda la parte de crecimiento, y todo el edificio sur, el edificio de docencia, la fuente, que eventualmente parecía sitio de lucha de tatami para sumo, no sé, originalmente, y el doctor, y me refiero al doctor Kenoyan, que fue el que fue muy instrumental en generar toda esta infraestructura de retorno. Una idea que surgió del escritorio del doctor Kenoyama fue la creación de la licenciatura en ciencias ambientales. Y parece trivial, pero fue fundamental, porque nos puso a trabajar a toda la comunidad en un proyecto académico común que detonó muchísimas cosas.
Eso no dejará de reconocerse jamás, es muy, muy relevante, porque eventualmente vamos a ver, gracias a las palabras de la doctora Ekelbach, cómo derivó esto y cómo llegó también y condujo a lo que eventualmente fue la Inés Morelia. El trabajo del doctor que no llama, no lo quiero subrayar, en ese momento todas las personas del instituto pensábamos que lo importante era tener un posgrado que se ajustara a nuestras líneas de investigación. Y el doctor que no llama fue el que insistió en la necesidad de hacer una licenciatura. Entonces, le agradezco mucho, doctora Ekelbach, que haya aceptado dar estas palabras sobre el Evangelio. Okay. Pues sí, vamos a continuar con esta historia y pues una de las semillas que caen de ese árbol que muestra Miguel, pues es la licenciatura en Ciencias Ambientales, ¿no? Entonces, ante toda esta conceptualización de cómo hacemos para atender estos problemas ambientales, digamos que los investigadores e investigadoras del IES se enfrentaban con que no había estudiantes que tuvieran una formación interna, multidisciplinaria, ¿no? Entonces, de ahí fue donde decidieron que era muy importante, pues, hacer esta licenciatura en Ciencias Ambientales. Y coincide, yo me incorporé justo al IES en el mismo año que se crea la licenciatura, en 2005. Entonces, la licenciatura y yo somos de la misma edad. Entonces, en esta plática también iba a participar el doctor Shontube, que en realidad fue el primer coordinador de la licenciatura, pero no pudo estar aquí conmigo, entonces me compartió algunas anécdotas y también fotos para que podamos documentar toda esta historia tan bonita. Una cosa muy impresionante es que, bueno, estuvieron trabajando durante un par de años en este proyecto de creación, pero fíjense en las fechas de aprobación. El Consejo Técnico de la Investigación Científica lo aprobó en mayo del 2005, el CAPQUIS en junio del 2005, el Consejo Académico de Ciencias Sociales en junio del 2005 y también el Consejo Universitario en julio del 2005. ¿Y cuándo empezaron a dar clases? En agosto. Sí. Entonces, realmente fue una cosa así súper express, ¿no? Entonces, creo que, según me han contado varios colegas, habían estado trabajando mucho en la creación de esta licenciatura, pero no habían caído en cuenta que tenían que empezar a dar clases ya. Entonces, imagínense estar acostumbrados a dar clases de posgrado, en donde tienes una cierta dinámica y de repente van a caer los estudiantes de licenciatura y todos a dar clases todos los días, ¿no? Y fíjense una cosa muy interesante, y es que este proyecto no solamente era una cosa del CIECO, ¿no? Sino también estaban las entidades académicas responsables, eran el Instituto de Geografía, la Facultad de Ciencias, y tenían una bola de entidades académicas asesoras, ¿no? Entonces realmente fue un proyecto que fue pues muy consensado con diferentes entidades que estaban participando en la licenciatura, ¿no? Y bueno, aquí están unas fotos de la inauguración de la licenciatura, en donde vino el rector de la Fuente junto con el gobernador, acá está, el Lázaro Cárdenas, y bueno, el doctor Oyama en ese momento era el director, ¿no? Y acá está el doctor Shontube en su tierna infancia, si me alcanza a ver, como coordinador, ¿no? Ahí dando las explicaciones de cómo iba a ser esta licenciatura. Y bueno, ¿quiénes fueron los coordinadores entonces? Pues estaba el doctor Shontube y la licenciada Dolores Rodríguez. Ellos fueron así los principales artífices, pues, los que llevaron a cabo. Y también estaba Roberto Sayago, ¿no? Que participó en los primeros, creo que el primer año de la licenciatura, y luego también Alejandro Rebollar, ¿no? Entonces ellos eran como el cuerpo de la licenciatura y que echaron a andar todos. La licenciatura estaba concebida como un proyecto muy corto, porque eran 3 años, ¿no? Que se quería insertar en esta propuesta del 3-2-3, en donde la licenciatura se vinculaba con el posgrado para la gente que quería, ¿no? Y básicamente eran puras materias obligatorias, ¿no? Todos los alumnos cursaban casi lo mismo, y había estancias de investigación, ¿no? Y las estancias de investigación que empezaban desde el segundo año, digamos que era la parte en donde los alumnos tenían cierta flexibilidad, pero básicamente estaba todo muy concentrado. Y este era el famoso plan 3-2-3, si se fijan, los 3 primeros años de la licenciatura, después se podía vincular con la maestría, e incluso había una opción de titulación por ingreso a la maestría, ¿no? Y el doctorado. En realidad creo que muy pocos siguieron realmente este plan, creo que Murray y Moreno, creo. No sé si alguno más, pero pocos fueron los que siguieron ese plan. Y aquí están los alumnos de la primera generación.
No sé si los conocen, pero ahí está Eranti, Cel, Rodrigo. Luego Eranti se cambió a la segunda generación. Y estas fueron las primeras prácticas de campo. Estas fotos me las pasó John, que fueron aquí ajá, a la playa, a Colola, creo que a ver las tortugas, y allá en la sierra, a La Joya, ¿no? Ajá. Luego, a partir de la segunda generación, me contaba Jorge que ya pudieron hacer el examen acá, en el campus, ¿no? Y que fue todo un show, porque había que ir por los reactivos a Ciudad de México en la madrugada, traerlos aquí para hacer el examen. Y me contaba que en una de esas se les perdió un folio. Entonces, imagínense el drama que era aquello. Entonces, todo era muy manual, pero muchísima gente comprometida en la licenciatura, ¿no? Y fíjense ahí, me llamó la atención, dije, ¿por qué están con cubrebocas si no era COVID? Pero era la otra pandemia, ¿se acuerdan? La H1N1. Corrían 2 años. Y bueno, después, cuando terminó el periodo de Shonduve, entonces Alejandro Casas entró a ser el coordinador de la licenciatura y también Andrés Camus eran los co-coordinadores, estuvieron así un par de años, ¿verdad, Alejandro? Sí, hasta que fuiste director. Entonces, sí, algo así. Y bueno, en esa época, pues la licenciatura, Alexis. La licenciatura empezó a crecer un montón, ¿no? Había muchísima demanda. Miren a Pablo, también está ahí cuando los llevaba a la playa, a las prácticas de campo, ¿no? Entonces, la demanda de la licenciatura creció mucho. Alex, ahí está la foto que te decía, en la juventud. Entonces, de las materias más exitosas eran las de ecotecnología, porque tenían todas estas prácticas que hacían como experimentos muy padres. Ahí están otras, en donde está Miguel y también las otras chicas. Quien encuentre al doctor Murray, le doy un premio. En la camisa roja. Presentaciones de ecotecnología. No, esa creo que era de cogniología, ¿verdad? Era con Eric esa práctica, donde medían el flujo de saber, no sé qué. Y una cosa muy bonita eran las prácticas de integración. Entonces, entre todos los profesores de un solo semestre nos poníamos de acuerdo para tratar de hacer prácticas en conjunto. ¿Y se acuerdan cuando fuimos a Piedra de Guillón? Vean, toda la juventud. ¿Ya te viste, Ellen? Alicia. Está muy bien. Y bueno, también había actividades en otras materias como la presentación de pósters, en la primera, las materias que impartían Toño y Francisco sobre el método científico, ¿no? Y entonces, fíjense, esta era la demanda, ¿no? Para las ciencias ambientales, el famoso gráfico que llegábamos en el 2010-2011 a tener, pues, 1000 aspirantes, ¿no? Fíjense con los números que tenemos hoy en día, los aspirantes. ¿Cuánto se les ofrece? Exacto. Entonces, bueno, ante esta realidad, pues mucha gente no podía entrar a la licenciatura. Una cosa que me faltó decir es que era de ingreso en directo. Entonces había que hacer el examen y luego hacíamos también las entrevistas para ver qué estudiantes se quedaban. Entonces, pues empezó a forjar esa idea de que necesitamos hacer una escuela de ciencias ambientales y Alejandro coordinó ese trabajo. Y cuando vino el doctor Narro, en una de las visitas, pues se le entregó ese documento diciendo, necesitamos crecer, tenemos muchísima demanda. Y entonces ahí dijeron, bueno, sí, pero no hagamos una escuela de ciencias ambientales, sino una INES, ¿no? Entonces ahí empezó como el rum de que queríamos crecer. Y fíjense, estos son algunas estadísticas de la LSA. De ese periodo, pues habían ingresado 175 alumnos, egresado 89, titulado 25, ¿no? Y la mayoría siempre fueron mujeres, pero la demanda era muy alta. Aquí hay algunas otras fotos históricas. Lalo, Iván, Karen. Y bueno, hacían muchas cosas creativas, estas fotos me leo. Y aquí está en esa visita del doctor Nano. No sé si fue en esa cuando le entregaste el documento o en otra, después de eso, ¿no? Pero, entonces, pues se hizo un montón de mesas de trabajo para reestructurar la licenciatura. Una de las cuestiones que habíamos detectado es que los estudiantes no estaban tan conformes con que fuera una licenciatura de 3 años, como que sentían que no estaban suficientemente maduros, entonces querían otro año.
y también que hubiera opciones optativas, ¿no? Para que pudieran profundizar en ciertas áreas. Y también, sobre todo, las personas del SIGA decían que faltaba el eje geográfico, que había muy poquita parte de geografía. Entonces, pues empezaron muchísimas meses de trabajo. Este taller que está ahí, ¿no? Es de la LCA, pero no encontré ningún. Y bueno, entonces, pues se hizo el proyecto de creación del nuevo plan de estudios que se iba a implementar en la ENES. Fueron muchísimos meses de trabajo a partir de lo que se había hecho Alejandro y ahora reestructurándolo. Y también había como una tendencia desde Rectoría en donde querían que los planes de estudios fueran de una forma, ¿no? Que tenían que ver con esto, que sean modulares, que sean flexibles y no sé qué, ¿no? Entonces estuvimos trabajando mucho tiempo en eso, principalmente personas del IES, bueno, del CIECO entonces, del SIGA, y también muchos profesores de asignatura que entonces ya trabajaban en la NSA, ¿no? Y pues en 2012 fue cuando se aprobó el nuevo plan de estudios, y la INE se había aprobado 6 meses antes. Y bueno, la siguiente el plan de estudios pues está como está actualmente, que siguen tratando de reorganizarlo, pero todavía no tienen una nueva versión. Entonces, en este caso ya era un plan de 4 años, 34 materias obligatorias, otras obligatorias de área de profundización y optativas de elección, ¿no? Y bueno, en este caso había, en el plan de estudios hay 6 campos de conocimiento, donde están ecología, geografía social, etcétera, y sobre todo esta parte de las áreas de profundización. En ese momento se decidió que hubiera 3 áreas de profundización, una más económica, y también sí, ahí se ve. Sí. Y entonces también se propusieron estas opciones técnicas profesionales para las personas que tal vez no quisieran acabar la carrera, pero que tuvieran algún papel. Creo que solamente 1 o 2 personas han optado por estas opciones técnicas, pero bueno, esa era la idea original. Así era como se veía toda la carrera. Las materias esta era la formación básica, los primeros 4 semestres, luego una formación básica que ya contemplaba optativas y las áreas de profundización los últimos 3 semestres y un ejemplo de un semestre cualquiera. Y bueno, la primera generación de la ENES, pues teníamos 90 estudiantes, ¿no? Entonces, realmente, pues fue un crecimiento brutal. Esta es una muestra, los valientes profesores de ecología. Los llevamos a todos a La Mancha, ¿no? Entonces, ya aquí está Miguel, está Santiago, está Horacio, está Rojo por ahí, está Adriana por ahí también, y también Juan Carlos. Entonces, pues fue una experiencia muy buena, pero sí fue extrema, digamos, que tan porque además no había un salón de clases como tal, sino era en la palapa. Miren, ahí está Miguel dando clases en la palapa con un pintarrón. Pero bueno, estas son otras que me compartió Natalia, de las primeras prácticas de campo que fueron a Nuevo San Juan, Parangaricutiro y a otros lados, ¿no? Como que creo que gran parte de la riqueza de esta licenciatura es que sí ha habido un trabajo de campo importante en muchos lugares, ¿no? Entonces, no solamente en lugares maravillosos, sino con comunidades increíbles donde han aprendido muchísimas cosas. Estas son otras que me compartió Ana Isabel, de las generaciones más recientes, los coloquios, las personas trabajando. Y bueno, pues hasta ahí la historia. Hoy la historia de la LCA está en la ENES, pero pues todos los investigadores del IES, técnicos académicos, seguimos siendo parte de la planta académica y ahora no necesariamente todos damos clases en ciencias ambientales, tal vez en agroforestales, pero digamos que pues para allá va la semilla del IES. Y pues es todo. Muchísimas gracias, realmente muy bonito y emotivo. Y bueno, pues no nada más es que la ENES ahora tiene vida propia, disciplinas propias, todas son las áreas de conocimiento. También están ciencias agroforestales, que también fue muy instrumental mucha gente de IES para hacer, y también el sector en ecología. Entonces ahora ya hay más licenciaturas. Ahora el reto es conseguir estudiantes.
Pero bueno, es un plan que seguramente vamos a poder también ser muy instrumentales como IES para ayudar a que estas licenciaturas tengan otra vez la matrícula que en alguna vez, en algún momento se tuvo. Bueno, ahora le voy a pedir nuevamente a Alejandro que tome la palabra para hablarnos de lo que fue la transición del CIECO al IES, que no nada más fue un cambio de nombre, que implicó también muchísimas otras cosas, y pues qué mejor que fue justamente el director del CIECO cuando se dio este cambio a lo que es el nuevo instituto. Entonces, ahorita que encontremos la presentación en la pantalla de mi computadora, que yo no empiezo a ver, yo te digo cuál es. No, no te llamo. Sí, le cambiaron el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Piculis? Ah, se llama. Ahí está. Los. Bueno, pues continuando con la historia, pues sí, el reto era pasar del CIECO al IES. Y esto no era una cuestión improvisada. En realidad, desde esa comisión del futuro de la que hace un rato habló Miguel, ya habíamos puesto la mira en que tendríamos que pensar en convertirnos de Departamento de Ecología de los Recursos Naturales en un centro de investigaciones en ecosistemas y después en un instituto. ¿Cuál? Ya veríamos, ¿no? Pero en realidad desde la Comisión del Futuro, ahí en los años 80, digo, perdón, 90 a 2000, ya estaba eso en la mira, incluso la licenciatura, ¿eh? La licenciatura estaba puesta, pero en el plan de desarrollo que se hizo para elaborar el proyecto de CIECO, estaba puesta la licenciatura como para 10 años, ¿no? Y cuando nombraron a Ken como director, el rector de la Fuente le dijo, a ver, aquí ustedes tienen puesto una idea de una licenciatura. Sí, pero estamos pensando a 10 años porque queríamos formar antes un posgrado que tuviera un perfil multidisciplinar, interdisciplinar, etcétera. Dijo, no, dijo de la Fuente, la licenciatura como va, ¿no? Entonces eso fue muy bueno porque en realidad, pues sí, todo este empuje de Ken, que seguramente nos va a estar escuchando en algún lugar, así fue. Yo entré como secretario académico cuando nombraron a él, a Ken, de director, y me tocó vivir esa historia, porque llegó y me dijo, ¿cómo ves? Dije, pues no hay de otra, ¿no? O sea, donde manda el capitán, no gobierno marinero. Entonces, pues sí, hacer la comisión para crear la licenciatura y a trabajar, pero así, ¿no? Por eso ese calendario que mencionó Erika hace rato fue así de rápido, porque en realidad, pues el principal interesado en que se creara una licenciatura era el rector, ¿no? Y pues quién fue el operador de eso y toda una comisión que estuvimos ahí horas y horas y horas discutiendo cómo le hacemos, ¿no? Bueno, algo parecido fue con la creación del instituto. Insisto, ya estaba en la mira de la Comisión del Futuro, Francisco se debe acordar, reuniones que teníamos el páscoro de esta Comisión del Futuro, en fin, ¿no? Y bueno, yo rescaté una presentación que tuvimos que presentar en varios foros para poder llegar a ser instituto. Esta fue una de las primeras, y lo que decíamos es, no es una idea individual, ¿no? Es una idea que venimos trabajando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y esto es lo primero que queremos que sepan, ¿no? Y a los primeros que les presentamos esto fue a CETIC, ¿no? Dijimos, sí, tenemos esto que se llaman encerronas, ¿no? Donde nos reunimos y, pues sí, el Consejo Interno ahí está interactuando con las encerronas. Hay una comisión de plan de desarrollo, hay una comisión de marco conceptual, fíjense, una comisión de estructura académica y una de estructura administrativa.
esas eran las comisiones y todos estábamos involucrados en este aparato colectivo, ¿no? Que ahí puse 4 años de discusión, pero en realidad es antes, ¿no? Desde que íbamos a Pátzcuaro a las encerronas. En realidad esto lo visualizamos desde mucho antes, ¿no? Pero bueno, pues después de ser ciego, pues habría que dar el paso al instituto, ¿no? Bueno, esta es más o menos la historia, el esquema de la historia, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer fue presentar una idea que se basaba en esto que les acabo de mostrar, al CETIC. Y esto lo hicimos en 2012, ¿no? Pero por algún arte de magia, eso estuvo en el cajón, pues como 2 años, o más de 2 años, ¿no? El proyecto. El CETIC, en algún momento convencimos a Carlos Aramburo, que era el coordinador del CETIC, que deberíamos hacer esto ya, ¿no? Ok, formaron una comisión, estuvieron William Lee, estuvieron Gerardo Bocco, estuvieron varios de los colegas que ustedes conocen, el mismo Aramburo, y vinieron aquí. Entonces, a ver, convénzanos de que esto se debe convertir en instituto. Entonces, bueno, igual, una vez que se detona el proceso, pues ya se viene en cascada, ¿no? Pero lo primero fue convencer a esa comisión, ¿eh? O sea, realmente eran así, estira y afloja, fuertes, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento por qué constituir un instituto con un centro que pues, está vigoroso, que, en fin, pues precisamente por eso, ¿no? Dijimos, bueno, de ahí pasó al pleno del CETIC, poco después, en el mismo 2014, de nuevo al CAPQUIS en 2014. Fíjense cómo una vez que se detona el proceso, se detona en serio, ¿no? Y llegó al Consejo Universitario y esta presentación que me encontré era de enero o de marzo de 2015, ¿no? Ya casi en la antesala del Consejo Universitario. Hay una comisión de trabajo académico del Consejo Universitario que es la que da como que la venia, ¿no? De si sí o no, ¿sí? O sea, ahí fuimos, me acompañó Ken a esa reunión, estuvo Rosaura Ruiz, la actual secretaria, y estuvo Carlos Arámbulos, ¿no? Y estuvimos ahí como haciendo mancuerna, porque había que convencer a un Gonzalo Guerrero, que conocen, y esa comisión de trabajo académico finalmente se aceptó el proyecto, ¿no? Y de ahí pasó al pleno y finalmente, pues en ese mismo año, en el pleno creo que fue en marzo, y en mayo ya éramos instituto, ¿no? Me nombraron a mí, bueno, yo era director del CIECO y me nombraron como, ya no recuerdo la figura, pero es como interino, ¿no? Interino mientras se nombraba el director y ya después, se nombró el director y fui yo, ¿no? Bueno, la idea de por qué transformarnos a instituto, pues tenía que pasar por un trabajo conceptual, no era un invento así más, ¿no? O sea, el brinco de pasar del DER a CIECO, como lo explicó Miguel, tenía que ver con que la visión de recursos naturales ya estaba obsoleta, ¿no? Estábamos viendo que los ecosistemas tenían que ser considerados porque lo que se le hace a un recurso, pues, tiene consecuencia para todo el sistema, ¿no? Parte del argumento. Y cuando estábamos dando el paso hacia la creación del instituto, dijimos, no solamente son los ecosistemas, son los ecosistemas y las sociedades que interactúan con los ecosistemas, ¿no? Entonces, esta idea de los sistemas socioecológicos de los que hablamos hace un rato, ¿no? Era parte del argumento principal. Llegar a consensuar
esta idea, no crean. Nos tomó muchas horas de discusión, muchas encerronas, muchos agarrones. No, bastante enriquecedora la discusión. Pero esa es parte como de la transición conceptual para llegar a lo que es el instituto. Lo demás, pues bueno, fue convertir toda la narrativa que teníamos de misión y objetivos dirigido al estudio de los ecosistemas, al manejo de ecosistemas, a convertirlo a generar conocimiento, formar profesionistas, contribuir al desarrollo tecnológico, etcétera, pero todo ya, y vinculación, desde luego, pero todo ya bien visto en términos de sistemas socioecológicos, temas ambientales, en donde entendíamos lo ambiental, veníamos de formar una licenciatura en ciencias ambientales, y lo ambiental lo veíamos como la integración de lo ecológico y de lo social, ¿no? Entonces, es parte del discurso que se incorporó, todavía lo pueden ver en la página del instituto, y esa era parte de pues digamos, lo conceptual, que buscaba convencer a los distintos colegas del CEPIC, luego del Consejo Universitario y del CAPQUIS, el tipo de problemas, ¿no? Que ya lo mencionaba Miguel. Una base conceptual que está en el trabajo clásico de Peter Mictusek, ¿no? Y que nos habla del cambio global, que no es solamente calentamiento global, sino un montón de cosas más. Están representadas ahí. Y hay una dimensión social de ese cambio global que también tendría que estar considerado en este discurso. Algo que nos fue muy útil en estas presentaciones, bueno, fue, en primer lugar, hablar, ya estaba el Millennium Ecosystem Assessment y otros trabajos que se derivaron, digamos, de todo ese esfuerzo, ¿no? Que nos decían, bueno, pues la verdad es que la transformación de los ecosistemas en el planeta está de la fregada y rapidísimo, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo conceptual que nos importaba transmitir a todos esos niveles de colegas. Pues había astrónomos, había físicos, había de todo, ¿no? Entonces, habría que transmitir, digamos, este tipo de ideas. Y esta diapositiva, la verdad es que la usé mucho en ese convencer a los demás colegas, ¿no? Y era esta frase de Einstein, de que no podemos resolver los problemas con el mismo pensamiento con que lo creamos. Esa es una. Y el otro, este es de Capra, ¿no? La crisis ambiental tiene que ver con la crisis de concebir al ambiente ya disociado de la naturaleza. No, digamos, disociar la naturaleza de la sociedad, ¿no? Estas dos frases causaban en ese momento un buen impacto en términos conceptuales. Nos fue muy útil esta imagen que usé para la presentación previa, ¿no? Era parte de esto, ¿no? Las agendas de investigación que se derivaban de visualizar esta problemática social y ecológica integrada, ¿no? Y que está visto en una agenda que ahora en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad es trivial, pero que en realidad cuando estábamos empujando la creación del instituto, pues no lo eran necesariamente. Y pues ahí está parte de la narrativa que teníamos que utilizar para convencer, ¿no? Miguel hizo que siempre trabajamos juntos. Miguel hizo un ejercicio de a quienes nos parecíamos en México y en el mundo. Les voy a preguntar nada más la de México, porque trabajó un conjunto de indicadores, ¿no? Muy interesante este trabajo. Y resulta que nos parecíamos muchísimo a Ecosur, ¿no? Y creo que esto sigue siendo así, ¿no? Creo que esto sigue siendo así, incluso más que el SIGA, que veíamos que
nos íbamos a parecer más al SIGA, no, nos parecíamos más a Ecosur, ¿no? Y eso también al SIGA le daba como un respiro porque le daba identidad, que siempre estaba como que no, que si son lo mismo, que si no, ¿no? En fin, este tipo de cosas para convencer a los otros era muy importante, ¿no? Y esto, la idea es que no nos clavemos en la lectura, es la masa crítica, ¿no? Esa masa crítica sí era muy importante para convencer que era necesario crear un instituto. Y era ese tipo de cosas, 31 laboratorios, las unidades, etcétera, los laboratorios grupales que se habían estado construyendo, ¿no? No me voy a meter al detalle, ni mucho menos, ¿no? Esto que el detalle no importa, lo que sí importa, ¿sí? Es la tendencia, ¿sí? Las tendencias que muchos indicadores que se utilizaban para convencer a los demás, ¿no? Eran importantes. Eran, pues, 10 años, más o menos, los que se estaban empleando, ¿no? Y teníamos aquí un crecimiento, pues, de casi un investigador por año, ¿no? Y esto, fíjense que tiene que ver con la capacidad de gestión que tuvo Ken. La verdad es que eso habría que decirlo. Y esa capacidad de gestión se ligaba mucho a también el proyecto de la licenciatura. Ken cada vez que llegaba a la rectoría decía, pues es que necesitamos cubrir tal y tal área porque si no, pues la licenciatura se les cae, ¿no? Y eso funcionó muy bien, pero además, pues yo creo que hay que darle un reconocimiento a Ken por esa capacidad de gestión. Un investigador por año, en promedio, es importante. La otra, técnicos académicos, igual, ¿no? Uno por año, que se iban incorporando, ¿no? Que se iban incorporando al instituto. Después, cuando se creó la escuela, bajamos la composición, pero cuando estábamos convenciendo a los demás de que teníamos que ser un instituto, pues esos eran los argumentos, ¿no? Hemos estado creciendo, tenemos la masa crítica, tenemos una justificación conceptual, somos productivos, por ahí están datos que no importan tanto, pero que en realidad sí importaban a quienes nos estaban evaluando. ¿No? ¿Qué tanto producen artículos Easy, Thomson, otros productos? Pues ahí están, ¿no? Y resulta que estábamos por encima del promedio del CETIC, ¿no? Y esta productividad, pues era parte también de lo que importaba argumentar. ¿Cuántos estaban en el SNI? ¿En qué niveles del SNI? Era otro indicador. Este círculo pues ya cambió muchísimo, ya ahora muchos somos 3, pues es lógico porque es el acumulado, no hemos crecido con el mismo ritmo que teníamos. Y entonces, bueno, pues esto, pero en ese momento era parte de los argumentos. Un poco como para no perder de vista que de repente hay cosas que nos chocan en términos de los indicadores, pero que para argumentar, ¿no? La necesidad del instituto, pues lo era. Igual con las tesis, ¿no? No importan los números, lo que importa es la tendencia, ¿no? ¿Sí? Era así como íbamos avanzando en la dirección de las tesis de distintos grados, ¿no? La vinculación que tejíamos desde una unidad de vinculación, pero en realidad desde todos los grupos de trabajo, como lo hemos estado viendo y como lo hemos vivido, cada uno hace sus pininos para poder hacer vinculación, ¿no? Y esta vinculación era una realidad, es una realidad, hay que fortalecerla, sí, pero también era parte del argumento, ¿no? El aporte institucional, ¿no? Pues sí, desde esta historia que hemos venido narrando, ¿no? La creación de la LSA, fíjense, esa foto que está ahí, esa sí es cuando entregamos el documento de creación de la licenciatura, no, de la escuela, ENCA se llamaba, Escuela Nacional de Ciencias Ambientales. Y entonces ahí dijeron, ¿cómo? ¿No? Y ahí fue
Cuando dijeron, muy bien, pero ¿por qué no mejor que sea en mes? ¿No? Ah, pues sí, o sea, ¿no? Seguro. Pero esa fue, ¿no? Esa fue un poco la historia, ¿no? Parte de los aportes, pues era esa renovación de la LCA, ¿no? Pero también la creación de ciencias agroforestales, nuestro involucramiento en eso y en el de ecología, ¿no? Y teníamos en la mira el Laboratorio Nacional, ¿no? El Laboratorio Nacional no tenía nombre, ¿no? Ahora ya es una realidad. Mayra se recordará todo ese periodo, Carlos también por ahí. Y, y bueno, pues era parte de la argumentación institucional de por qué era necesario. Y al final nos decían, bueno, pero a ver, en concreto, ¿qué? Dijimos, bueno, pues un nuevo instituto que nos ayude a consolidar la investigación y formación de jóvenes en sustentabilidad ambiental y sistemas socioecológicos. Uno. Dos, que fortalezca investigación inter y transdisciplinaria en la UNAM. ¿Qué más? Que fortalezca la capacidad institucional para incidir en política pública, ¿no? ¿Qué más? Que fortalezca el proyecto de descentralización y la consolidación del campus de Morelia, ¿no? ¿Qué más? Que fortalezca los órganos colegiados de la UNAM en temas ambientales y de ciencias para la sustentabilidad, cosa que no ha ocurrido mucho, pero bueno, ahí va. Pero aparte de argumentar, que contribuya al desarrollo equilibrado del campus, ¿no? Y que contribuya a la construcción de sociedades sustentables y a proyectar futuro para el país, el planeta y la humanidad. Y eso es todo. Bueno, y a partir de ahí, de ese tipo de presentación, que es un resumen, se aprobó en todas las instancias. Y colorín colorado. 30 años de, 30 años de. Sí, es la que sigue. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por esta excelente presentación, la segunda del día. Y bueno, quizás lo que me gustaría, ya estamos por concluir, voy a dar una presentación yo, pero quisiera agradecerle sobre todo a Bárbara que haya aceptado hacer esta última presentación. Pero nada más quisiera decir que pues lo que viene es el futuro. Entonces, quisiera hacer hincapié en que estamos aquí porque hemos trabajado de forma colegial, hemos trabajado aquí de forma como grupo, como decíamos más adelante en cuestión de casas, como comunidad. Todos estos esfuerzos de documentos de los que han hablado, desde Miguel, Alejandro, Manuel, se han hecho realmente como comunidad académica. Y eso es lo que ha marcado la diferencia. De hecho, conozco o sé, he tenido el privilegio desde la dirección, conocer otras entidades de la UNAM, donde estos esfuerzos no son así. Y la verdad es que siento yo que no han avanzado con la velocidad y la dirección y la claridad de ideas que hay dentro del instituto. Nos hemos enfrentado a muchas amenazas que vienen de afuera y algunos retos. Entonces, quisiera hablar un poquito de esto, de lo que son los retos que se nos vienen, y después darle la palabra a Bárbara. Nuevamente, hago hincapié en que le agradezco que haya aceptado este reto, porque el marco conceptual de la sustentabilidad como nueva ciencia emergente realmente no existía hace 30 años. Se veía, se discutía, estaba la Comisión del Futuro que armó el doctor Toledo, pero no existía realmente un marco conceptual como el que hoy en día contamos con él. Entonces yo me pregunto qué es lo que va a pasar dentro de 20 años. Ciertamente esta generación de investigadores, bueno, vamos a empezar a ver las láminas. Aquí tenemos a las personas investigadoras y personas técnicas académicas que hoy por hoy conforman el CIECO. Esta tasa de contratación de un investigador al año y un técnico al año que se pudo hacer durante la época del doctor Kenoyama es cosa del pasado. Ya no está pasado, ya no tenemos esa capacidad de renovación. No, el señor rector mostró durante su plan de trabajo clarísimo cómo el apoyo a la investigación en general y los apoyos a la UNAM en términos reales después del 2016 se han venido abajo hasta llegar a una estabilidad más o menos en los últimos 3 años. Pero eso nos imposibilita realmente contratar a nuevas personas. No va a ser tan sencillo crecer. Entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante con este proyecto? Y parte de esto tiene que ver con una palabra que se hace, que se me atora en la garganta, pero son los reemplazos. Como cualquier evento demográfico, van a haber personas investigadoras que van a tener que ir
llegando a la edad en que ya como frutos maduros llegan, hasta aquí llegué, buenas tardes, no es momento de disfrutar los años dorados, y eso va a dar pie a nuevas contrataciones. Entonces hice mucho hincapié durante mi último informe en cómo esta región del histograma de edades de personal académico eventualmente van a llegar después de los 70 años y va a tener que darse un reemplazo. Y este paso de estafeta no puede ser trivial. Este paso de estafeta, perdón. No, sí, no, lo puse señalado. Este paso de estafeta tiene que ser parte también de un trabajo colectivo, de un trabajo donde diseñemos cuáles son las nuevas contrataciones para vencer mucho el reto de lo que implica estos cambios. Ciertamente ahorita tenemos a muchas personas en los niveles más altos y categorías del UNAM. Pues sí, en el momento en que tengamos este reemplazo demográfico, se va a incrementar la proporción de personas en los primeros niveles de contratación de la UNAM. Pero eso va a implicar contratar a personas nuevas que tengan nuevas líneas de investigación y que sean líneas de investigación que fortalezcan y sobre todo que tengan esta visión de futuro de hacia dónde queremos construir la sustentabilidad. Yo veo con muchísima esperanza, por ejemplo, esto que organizaron nuestros postdoctorantes el año pasado, fue el primer coloquio organizado por los postdocs, porque justamente es una proyección y un esfuerzo que surgió de su iniciativa. Y cuando yo vi esto, yo dije, algo estamos haciendo bien, ¿no? Porque ciertamente que haya nacido de esas personas que solamente hacer su primer coloquio, que espero que este año no se les vaya a ocurrir olvidarse de organizar el segundo coloquio. Realmente creo que eso sienta las bases para ver hacia dónde, qué es lo que va a pasar con las nuevas generaciones de personas investigadoras que puedan estarse en el instituto. Quisiera retomar las gráficas de producción académica que estaba mostrando Alejandro y decirles que sí tenemos esta digamos que trayectoria positiva. Ahora ya estamos en casi 4.48 artículos indexados como comunidad académica. Y ayer, durante una reunión que no todas las personas que estuvieron ayer, pero se decía que producimos menos que los centros de investigación de biología molecular porque ellos producen muy rápido. Estamos a la vanguardia en el subsistema de investigación científica. Lo digo con mucho orgullo porque muchas personas trabajan muy duro para que así sea. Y no reduzcamos la ciencia a artículos. Lo que es muy importante es qué ciencia hacemos y qué consecuencias tiene. Y me parece que eso es muy, muy relevante dentro de lo que estamos haciendo como un instituto dentro de su sistema. Quisiera complementar con esta gráfica que también mostré en mi informe pasado. Colaboramos muchísimo con gente de la Nicolaita, con muchísima gente de la institución. Colaboramos mucho entre nosotros y tenemos muchísimas colaboraciones internacionales. Quiere decir que mucho de lo que estamos haciendo aquí en el instituto tiene un eco que va más allá de nuestras fronteras. Quiere decir que no es nada más una ciencia que tenga relevancia para nuestro patio trasero. Tiene mucha relevancia para lo que pasa con la ciencia en general. Y sí tenemos retos. Y este es uno. Tenemos mucha menos matrícula de personas que están ingresando a nuestros posgrados y la licenciatura ni hablar, pero eso es algo que le toca a Yarenes que tiene vida propia. Entonces, con estos retos, vencer esta reducción en la matrícula de estudiantes de posgrado, saber que podemos retomar los números anteriores, ver cómo logramos vencerlos, sabemos que es una tendencia que no es nada más de Morelia y no es nada más de IES, es una tendencia general en muchos posgrados de la UNAM y a nivel nacional. Es un poco deprimente saber que la gente está optando por cursos de especialización que ofrecen empresas privadas, ¿no? Para conseguir trabajo en lugar de hacer posgrados, ¿no? Entonces veamos cómo logramos recuperar este mensaje y cómo logramos recuperar la importancia de la investigación. Y también cómo logramos formar gente que no toda tenga que pensar que la academia es la única vía laboral en México. Tenemos que empezar a formar personas que puedan emprender, que puedan hacer mucho de lo que aprendieron aquí en otros aspectos de la sociedad, organizando organizaciones de la sociedad civil, incluso sus propias empresas, no importa, pero tenemos que dotarlos de esa capacidad de emprendimiento. Y bueno, aprovecho también para decir que hablamos mucho de la historia del campus y mucho de lo que hacemos es gracias a que tenemos una excelente vecindad con todos los integrantes del campus. Realmente ha sido muy también, quisiera pensar que podremos tener eventualmente más colaboraciones. Por la afinidad temática tenemos muchísima colaboración con el SIGA, pero ya comienzan a haber también colaboraciones con los matemáticos, también tenemos colaboraciones que comienzan con la UBIF, ciertamente con la ENES. Entonces, poco a poco me parece que es muy importante, ¿no?, ser parte de este campus, seguir adelante con lo que es la vida del campus. No puedo dejar de agradecer a todo el equipo administrativo, los que son...
y los que estuvieron, porque realmente han hecho que este instituto funcione. Y pues me callo. Y le doy la palabra a la doctora Bárbara Ayala, ¿no? Para que nos diga, yo le decía a Bárbara, dentro de 15 años yo ya no voy a estar en el IES, pero ella sí. Entonces me gustaría saber qué perspectivas tiene para lo que es el futuro del instituto y la investigación. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Diego. Bueno, pues cuando me dijeron la semana pasada que sí, me animaba a dar unas palabras sobre el futuro del IES, pensé que tal vez no daba tiempo de hacer unos talleres participativos para formar la visión al futuro entre todos, o hacer una revisión de literatura. No encuentro la barra. Bueno, una revisión de literatura de todas sus publicaciones para ver hacia dónde tendría que seguir el IES. También estuve tentada a presentar los múltiples marcos de sustentabilidad, ¿no? Que se están discutiendo, pero creo que a estas horas y después de tantas charlas de anécdotas tan sabrosas, podría poner algo bastante más ligero. Así que me permití la libertad de hacer una reflexión más personal al respecto que les quiero compartir. Entonces, pues esta mañana hemos escuchado sobre estos 30 años de desarrollo institucional. ¿Y saben qué? Que no me traje mis lentes. En esos 15 años yo también ya me voy a estar jubilando. Ya necesito los lentes. Mejor. Entonces les decía que en esta mañana hemos estado escuchando sobre estos 30 años de desarrollo institucional que nos han traído hasta aquí. Y la pregunta que queda por hacer el día de hoy es ¿qué institución queremos habitar en el futuro? Imaginar las perspectivas futuras de nuestro instituto puede resultar difícil si solo nos enfocamos en los retos que tenemos por delante, que son muchos. El futuro de la universidad pública, las desigualdades persistentes, las múltiples violencias que atraviesan tantos territorios y las crisis globales que nos atañen. Sin embargo, pensar el futuro significa también atrevernos a imaginar los mundos que deseamos habitar y reconocer las responsabilidades que estamos dispuestos a asumir para construirlos, como nos decía esta mañana Ana Isabel también. Dentro de 20 años, los logros de nuestra comunidad no se medirán únicamente por los conocimientos que se han generado, por las trayectorias que hemos acompañado, sino también por los mundos que hayamos contribuido a hacer posibles y por la manera en que hayamos aprendido a habitarlos juntos. Y bueno, muchas semillas de esos frutos ya están hoy en tierra fértil. Y bueno, para pensar en el IES a 20 años, podemos imaginar primero los frutos de nuestro trabajo científico. No pretendo ir por todas las aportaciones inmensas que han hecho todos los colegas. Así que solamente diré que muchos de esos componentes ya están presentes en las preguntas que nacen de la curiosidad, en los experimentos y modelos que permiten comprender la vida, en las prácticas sostenibles de manejo y restauración, en las colaboraciones con comunidades, organizaciones y gobiernos, y también en las personas que se forman aquí y llevan consigo esas nuevas maneras de mirar y de actuar. Hacia el 2046, por ejemplo, quisiéramos reconocer los frutos de ese trabajo en ecosistemas que recuperen sus funciones, que coexistan con las sociedades, en bosques, cuencas, aguas, suelos mejor conservados y manejados, en paisajes productivos que sostienen diversidad biocultural, la alimentación y el bienestar, en sistemas energéticos sostenibles y socialmente responsables, y en respuestas climáticas justas y construidas desde cada territorio. Quisiéramos también contar con políticas que reconocen e incluyen los valores plurales de la naturaleza y comunidades con mayores capacidades para decidir sobre sus territorios. Ciertamente, el impacto del IES seguirá expresándose en artículos, en datos, en modelos, en estudiantes y en hallazgos. La investigación fundamental y la curiosidad científica seguirán siendo indispensables, pero también tenemos otros logros y también tendremos otros logros.
capacidades fortalecidas, decisiones modificadas, relaciones que perduran, alternativas que antes parecían imposibles, pero que comienzan a formar parte de la conversación pública. Eso supone pasar de producir conocimiento a ampliar posibilidades. Los problemas socioambientales que enfrentamos no caben dentro de una sola disciplina, una escala o una forma de conocer. Por eso el IES del futuro tendría que profundizar su vocación inter y transdisciplinaria. Necesitamos investigar no únicamente sobre los territorios, sino con las personas, comunidades, organizaciones e instituciones que los habitan. Y eso ya lo hacemos hoy en día. Esto no significa suponer que la colaboración elimina los conflictos. Significa practicar una ciencia rigurosa y crítica que conoce sus límites, explica sus supuestos, pero sobre todo reconoce las desigualdades y las relaciones de poder presentes en cada proceso. Las ideas de Arturo Escobar sobre el pluriverso y también las reflexiones de Donna Haraway sobre nuestra profunda interdependencia con otras formas de vida nos recuerdan que no existe una sola manera legítima de conocer, de valorar y de relacionarnos con la naturaleza, ni una trayectoria universal hacia la sustentabilidad. Las alternativas tienen que construirse desde las historias, los conocimientos, los conflictos y las aspiraciones de cada lugar. Y la humildad epistémica no reduce el rigor científico, sino nos hace más conscientes de nuestros supuestos, de nuestros sesgos y más capaces de formular buenas preguntas. En 20 años, el IES será reconocido no solo por diagnosticar con precisión las crisis ambientales, describirlas, sino también por acompañar procesos de transformación, de ampliar capacidades e imaginar alternativas viables junto con quienes las enfrentan cotidianamente. Pero esa capacidad transformadora no surge solamente de una buena intención. Requiere una institución capaz de poder aprender y reconocer de sus errores. Requiere de estudiantes, personal técnico, académico, estudiantes, personal académico, técnico, administrativo y de base, que tengan posibilidades reales de proponer, de participar y de decidir. Requiere de construir redes duraderas entre disciplinas, generaciones, territorios e instituciones. Esas redes permiten que una iniciativa encuentre conocimiento, encuentre aliados y recursos, encuentre espacios de decisión y que las experiencias no permanezcan aisladas, sino que y que las relaciones sobrevivan los ciclos administrativos y de financiamiento. Una institución difícilmente puede contribuir a transformaciones socioecológicas si ella misma no es capaz de aprender, de ampliar sus capacidades, las capacidades de quienes la integran y sostener redes de colaboración. Y esos son también los retos que el IES del futuro tendrá que enfrentar. Esto también nos obliga a mirar hacia adentro. Una institución dedicada a estudiar la sustentabilidad debe procurar ser ella misma justa, sustentable y habitable. Así como estudiamos sistemas socioecológicos capaces de aprender y adaptarse, tenemos que preguntarnos si el propio instituto puede aprender y funcionar como uno de ellos. Eso significa revisar también quiénes participan en las decisiones, quiénes pueden dirigir, qué trabajos reciben reconocimiento y cómo se distribuyen las tareas visibles e invisibles de nuestra institución. Significa profundizar nuestro compromiso con la igualdad de género y construir condiciones para que mujeres, diversidades y personas de distintas etapas de la vida puedan desarrollarse plenamente, sin discriminación, hostigamiento ni violencia. También significa reconocer que el IES está constituido por personal académico, técnico, administrativo, de base, así como por sus estudiantes. Sus conocimientos y experiencia, preguntas y trabajo cotidiano no simplemente rodean nuestra vida institucional, sino que la producen y la sostienen. Atender la diversidad y hacer del cuidado una dimensión de nuestra vida institucional nos permite formular mejores preguntas, detectar puntos ciegos y sostener desacuerdos productivos. Para el 2046, quisiera que pudiéramos sentir orgullo y satisfacción por ser una comunidad crítica, intelectualmente libre, pero también generosa, alegre, como esas fiestas que nos describió Miguel,
y capaz de aprender de sus errores. Una comunidad vibrante, con jóvenes, con estudiantes, y hasta donde sea posible coherente entre aquello que investiga y la manera en la que se relaciona. Para terminar, quisiera decir que no sabemos cómo será el 2046. Lo que sí sabemos es que la comunidad del IES no resolverá por sí sola ni el cambio climático, ni la pérdida de la biodiversidad, ni las múltiples desigualdades. Pero reconocer esos límites no elimina nuestra responsabilidad sobre las preguntas que formulamos, los conocimientos que legitimamos, las personas con quienes trabajamos y los futuros que apoyamos a presentar como posibles. La esperanza en ese sentido no es una confianza pasiva en que todo saldrá bien. Es una práctica colectiva disciplinada de resistencia, es reconocer las posibilidades que ya existen, conectarlas, aprender de ellas, crear condiciones para que puedan crecer y germinar. Quizá no podamos conocer ni garantizar el futuro, pero sí podemos decidir hoy qué clase de institución queremos ser mañana. Y dentro de 20 años, el futuro del IES no se medirá únicamente por los conocimientos que haya producido, sino también por los mundos que haya contribuido a ser posibles y por la manera en la que hayamos aprendido a habitarlos juntos. Felicidades por estos 30 años. Me voy de aquí con una admiración muy profunda de todos los colegas, ¿no?, que han creado esta institución. Hoy esas semillas de las que nos han hablado son árboles frondosos que nos dan sombra a todos los que estamos aquí. Y eso hay que celebrarlo en comunidad siempre. Gracias. Bueno, quisiera prácticamente ya concluir diciendo tres cosas. Lo primero es agradecerle muchísimo a Abraham por estas muy elocuentes y buenas palabras y decirle que no es verdad lo que dijo. Yo la quise no con 7 días, con 5. ¿De acuerdo? Entonces, realmente le agradezco mucho que haya hecho esta presentación tan emotiva. Otra cosa más es que yo estoy muy feliz. Creo que esa es una celebración muy bonita, pero las palabras se las lleva el viento. Entonces, se los comenté a las personas que contribuyeron el día de hoy, pero quisiera reafirmarlo, que la idea es que publiquemos un pequeño volumen y que ya que tenemos comité editorial y podamos publicar un libro. Y ciertamente, tanto las personas tienen mucha diversidad, cada persona, cada uno de nosotras y nosotros fuimos seguramente personas muy distintas hace 20, 30 años. También pasa lo mismo con la historia, por eso la historia nos hace una labor tan bonita. Ciertamente, si dijéramos la historia del IES que vimos hoy, que recibimos hoy, hubiera sido posiblemente algo distinto si hubiéramos tenido otras personas que también fueron actoras de esta historia, narrar su propia vivencia y narrar lo que fue la forma en cómo se plasmaron los procesos. Entonces, ojalá que las personas que estuvieron a cargo de las presentaciones también podamos incorporar las visiones al momento de escribir ese texto y que pronto esté a la venta para que tengamos recursos extraordinarios para hacer seguramente un bestseller, ¿no? Sí, la gente va a hablar del libro de Liz y después de Jardín. Pero bueno, pues esperemos que sea todo un éxito. Y ya para concluir, les recuerdo que esta ceremonia no ha acabado, la historia del IES no ha acabado, es una historia que estamos nada más en un pequeño tropiezo, está lo que fueron los 30 años, y hoy en la noche tenemos una de estas reuniones para que la gente diga su versión de las historias, comienza a las 7, les pido que nada más haya algo de modulación con relación a esto de, como decía Agustín, José Agustín, que el licor no corra sin diques, algo de moderación es útil. Y comienza a las 7 en el Salón La Fuente. Las personas que han ido a las fiestas de fin de año de 10 saben dónde está por el Cerrito. Comienza a las 7, solamente vamos a llevar el salón, la música, mesas y vasos. Los demás ingredientes del dibujo los tienen que poner ustedes. Entonces, pero esperemos que lleguen con mucho entusiasmo para poder celebrar, para poder escuchar todas estas historias alternativas que tienen sobre el instituto, que tienen sobre cómo llegamos ahí y sobre el futuro. Pues nuevamente les agradezco mucho su tiempo, atención y pues a seguir celebrando y sobre todo a seguir construyendo el futuro. Gracias.
No, a ver, no se sabe, no se vayan, por favor. Céntrense al centro del auditorio para poder tomar un poquito de corte. Bueno, ok. 1, 2, 3. ¡Oh!